Imagina por un momento que las últimas frases que pronunció Jesús después de volver de la muerte no están en la Biblia que llevas en la mesita de noche, sino ocultas, escritas en tinta roja y oro en las paredes de un monasterio africano que pocos fuera de sus muros han visto. Imagina que durante 2000 años la historia que nos contaron era solo una arista de un diamante mucho más grande. Y si la versión completa, la que cambia todo, no se halló en las salas de Roma, sino en las montañas de Etiopía. La revelación que te propongo no es una teoría pintoresca, es una tradición viva que ha sido custodiada por manos monásticas, por libros escritos a mano en un idioma que suena a viento del desierto, el ge'ez. Mientras el cristianismo occidental consolidaba su relato en 66 libros, la Iglesia Ortodoxa etíope conservaba 88, entre ellos textos que en Occidente fueron tildados de apócrifos o simplemente olvidados. No son fragmentos dispersos ni traducciones modernas. Son códices completos, repasados por generaciones de escribas, encuadernados con cuero, salpicados de incienso y roces de vela, guardados como si en ellos viviera la voz misma de Cristo. En esos manuscritos aparece un escrito que los etíopes llaman, por la tradición, el Libro del Pacto. Allí, según los custodios, están consignadas las palabras auténticas que Jesús dirigió a sus discípulos durante los 40 días que transcurrieron entre la resurrección y la ascensión. Palabras que, en su literalidad, no son parábolas veladas ni enseñanzas místicas ininteligibles, sino instrucciones claras, advertencias y revelaciones sobre lo que vendría. ¿Cómo imaginar que algo así fue excluido de la narrativa dominante? ¿Quién decidió que no formara parte del relato canónico y por qué? Para responder hay que volver al primer gran cisma visible del cristianismo, el concilio presidido por el emperador Constantino en el año 325. No fue una simple reunión teológica. Fue una encrucijada política donde se discutieron credos, se definieron jerarquías y se formó la maquinaria institucional que después llamamos Iglesia. En ese proceso, los libros que encajaban con la visión de un orden eclesiástico centralizado, con obispados, doctrina uniforme y control institucional, fueron favorecidos. Aquellos escritos que proponían una relación directa e íntima con lo divino, que narraban visiones personales, luchas espirituales y autorías que desplazaban al intermediario clerical, quedaron en los márgenes. ¿Fue un acto de defensa doctrinal o de poder? La respuesta importa porque determina qué voces llegaron a modelar la fe de millones. Etiopía, apartada por geografía y por historia, nunca participó en ese consenso. Rodeada por montañas y desiertos, la cristiandad etíope desarrolló una biografía religiosa paralela. Allí se conservaron textos que el resto del cristianismo descartó o perdió. El libro de Enoc, los jubileos y otros escritos que en las bibliotecas europeas aparecieron siglos después como reliquias desconectadas. Los monjes etíopes no archivaron obras marginales, mantuvieron una tradición completa, una cartografía alternativa del mensaje de Jesús. Y en esa cartografía, la figura de Cristo tras la resurrección tiene otra faz. Según estos escritos, la resurrección no fue un paréntesis breve, fue el inicio de una enseñanza pública y oculta que duró 40 días, un tiempo en el que Jesús transita entre lo visible y lo invisible, entre la carne y el espíritu, revelando lo que los evangelios canónicos apenas insinúan. Enseñanzas sobre la naturaleza de la realidad, sobre la estructura del alma, sobre la emergente oscuridad que habría de asolar naciones y conciencias. Enseñanzas que emiten una sentencia rotunda. La muerte no es el verdadero enemigo. La verdadera ceguera es la espiritual, la incapacidad de ver la divinidad que palpita en lo cotidiano. Quizá la lección más perturbadora sea la que subraya el santuario interno. En los códices etíopes, Jesús reprende a quienes confían su relación con Dios a edificios y ornamentos. «Construís templos de piedra y oro», habría dicho, «pero el templo verdadero yace dentro de vosotros. Todo corazón que ama es un sagrario. Cada acto de bondad es una oración hecha carne». Piensa en la carga radical de esa afirmación. Si el divino mora en el interior de cada ser, ¿qué necesidad existe de intermediarios que monopolicen la palabra, la gracia o el perdón? Ese mensaje erosiona el fundamento mismo de una institución que vive de puertas, jerarquías y rituales visibles. No es casual que estos textos adviertan sobre la instrumentación del mensaje. En sus páginas aparecen predicciones que se leen hoy como espejos inquietantes. Gobiernos que vestirán apariencias de pureza mientras devoran a los pobres. Enseñanzas transformadas en herramientas de poder. Familias fragmentadas, verdades disfrazadas de mentiras. Y, aún más inquietante, la posibilidad de que millones pronuncien su nombre en ceremonias públicas sin jamás reconocer su voz íntima. Vendrán tiempos, dicen, en que gritarán mi nombre en las plazas y sus corazones estarán vacíos. No es una profecía melodramática, es una observación amarga sobre la forma en que la religión puede vaciarse de espíritu.
Estas advertencias no están escritas en un lenguaje esotérico destinado a una élite. Son, según la tradición etíope, instrucciones prácticas para la vida comunitaria y personal. Cómo reconocer la voz divina, cómo resistir la ceguera institucional, cómo encarnar la misericordia como acto constante y no como espectáculo. Y sin embargo, durante siglos fueron silenciadas por una combinación de geopolítica, doctrina y olvido histórico. Lo que Etiopía mantuvo intacto habría desafiado las prioridades del concilio y, por eso, fue relegado a los márgenes del mapa religioso. Imagínalo, manuscritos con copias cuidadosamente corregidas, iniciales iluminadas, asidias de tinta que delatan lágrimas de monjes, cantos monótonos que repiten fragmentos prohibidos, velas que consumen el oro de las letras mientras fuera el mundo cambia. Esa atmósfera monástica refuerza la sensación de que estamos ante una literatura urgente, no catalogada por curiosidad académica, sino preservada como testamento de una misión. Los etíopes no guardaron un conjunto de textos variados, custodiaron lo que consideraron el testamento directo del Cristo resucitado. Y ahora vuelve la pregunta que abrimos con temblor. Si estas palabras hubieran circulado abiertamente desde el principio, ¿cómo habrían sido la Iglesia, la política, la ética colectiva? ¿Habría menguado el poder concentrado? ¿Habría cambiado la forma en que imaginamos la salvación? No como una huida de la muerte, sino como un despertar vivo mientras todavía respiramos. El choque entre una espiritualidad interior y una estructura que requiere control no es solo histórico, es contemporáneo. Al leer estas páginas etíopes, hoy sentimos algo más que curiosidad arqueológica. Nos enfrentamos a un espejo que refleja nuestras iglesias, nuestras autoridades, nuestras celebraciones vacías. Y también descubrimos una invitación clara y peligrosa, una invitación a buscar a Dios más allá de los muros, dentro del pulso mismo del corazón humano. Cuando la voz prohibida cobra de nuevo volumen, deja tras de sí una consecuencia insoportable, la certeza de que la versión oficial de la historia no fue la única posible, y el desafío, aún mayor, de decidir qué haremos con la verdad que emerge de las montañas de Etiopía. ¿Escucharemos? ¿O seguiremos construyendo templos que esconden el silencio? ¿Cuántas veces hemos presenciado a líderes religiosos envueltos en escándalos mientras pregonan santidad? ¿Cuántas guerras se han desatado en nombre de Cristo? ¿Y cuánto tesoro han acumulado instituciones que predican pobreza, mientras sus fieles pasan hambre y trabajan hasta la extenuación? Si los manuscritos etíopes son auténticos, entonces esas contradicciones no son sorpresas. Alguien ya las había previsto. En la tradición etíope se conserva una enseñanza que sacude los cimientos de la devoción pública. Deja que tu silencio grite más fuerte que tus sermones. Convierte tu cuerpo en una oración viva. No es una metáfora menor. Es una invitación a transformar cada respiración, cada gesto cotidiano, en un acto de amor efectivo. Olvida por un momento los rituales vacíos y las letanías memorizadas. La espiritualidad, según estos textos, es práctica, inmediata y radicalmente personal. Es Jesús hablando no desde una cátedra adornada, sino desde la intemperie del desierto. No a través de códigos legales o tronos imperiales, sino desde el latido abierto del corazón humano. La visión etíope describe una espiritualidad humilde y subversiva, una fe que mina por dentro la autoridad organizada. Sus predicaciones no buscan templos monumentales ni arcas rebosantes, prefieren monasterios remotos, el rostro curtido de un agricultor, la madrugada en la que una madre acuna a su hijo con manos ásperas. Durante siglos, esa voz permaneció en los pliegues de la montaña y en la memoria de los monjes. Para la tradición etíope, fue allí donde el fuego de la verdad no se extinguió, sino que aguardó, a salvo, hasta que el mundo pudiera de nuevo escuchar. Entre las páginas sagradas etíopes aparece un pronóstico que resuena con fuerza hoy. Cuando la religión institucional se corrompa y se vuelva hueca, el espíritu no renacerá en los palacios ni en las basílicas ornamentadas, sino en los desiertos, en las cumbres y en los corazones de los olvidados por la sociedad. No será la oratoria dorada la que traiga la verdad, sino las voces quebradas que aún creen. Esto cambia por completo la geografía de lo sagrado. El lugar más próximo a lo divino no sería el Vaticano ni las grandes organizaciones, sino un albergue para personas sin hogar, una celda, la cocina de una mujer que sostiene a su familia con 3 empleos, el patio donde juegan los hijos de los marginados. ¿No es posible que la presencia de Cristo haya estado siempre en los márgenes, esperando el día en que el mundo finalmente baje la guardia y escuche? Los textos etíopes hablan también de un fuego venidero, pero no del incendio apocalíptico que destruye la tierra. Se trata de una llama que purifica el orgullo, quema la codicia y disuelve las ilusiones. No consume el mundo material, arrasa las mentiras que inventamos para protegernos, las máscaras que usamos y los ídolos que domesticamos con excusas. Para los teólogos etíopes,
Ese fuego es una metáfora de despertar espiritual, una combustión interna que deja solamente la verdad desnuda. En un mundo sumergido en materialismo, adicciones y vacío espiritual, esa profecía no parece un mero vestigio místico, sino un mapa para el presente. Quizás el retorno de lo divino no necesite cielos abiertos ni trompetas. Quizá dependa únicamente de que la gente reconozca, al fin, la verdad que siempre ha palpitado dentro de ellos. ¿Cómo llegaron estos escritos a sobrevivir cuando tantos otros se perdieron en la historia? La respuesta está en la singular trayectoria de Etiopía. El reino de Aksum adoptó el cristianismo en el siglo IV, antes incluso de que lo hiciera la Roma imperial. La conversión vinculada a figuras como Frumencio y el rey Esana significó que la fe etíope creció de manera autónoma, desarrollada por eremitas, monjes y comunidades en las alturas. La geografía jugó su papel. Montañas escarpadas, gargantas remotas y rutas difíciles hicieron de Etiopía un refugio donde doctrinas y textos podían permanecer intactos, envueltos en telas y custodias, recitados en una lengua antigua que pocos en el exterior entendían. Esa lengua, el ge'ez y la liturgia propia de la Iglesia Ortodoxa Tehuajedo preservaron no solo himnos y oraciones, sino también escritos que en otros lugares fueron silenciados o simplemente olvidados. Entre ellos se cuentan obras que el cristianismo occidental relegó. El libro de Enoc y el Jubileo, por ejemplo, ocupan un lugar en el canon etíope que no encontrarás en la mayoría de bibliotecas europeas. Además, prácticas místicas, encuentros directos con lo divino, letanías en idiomas que el resto del mundo consideró obsoletos, relatos de batallas espirituales y visiones angelicales, fueron mantenidas vivas en monasterios tallados en la roca y en ermitas donde el tiempo fluía con otro compás. Mientras el cristianismo occidental se entrelazó con el Imperio Romano, con Constantino, con las Cruzadas y más tarde con la expansión colonial, la fe en Etiopía siguió un cauce distinto. No fue moldeada por concilios políticos ni por alianzas diplomáticas con emperadores. Surgió de la práctica ascética, de los silencios prolongados y de la interacción con una tierra que se sentía sagrada. Así, enseñanzas consideradas peligrosas para la ortodoxia imperial, una mística que incentiva la libertad espiritual y la experiencia directa de Dios, continuaron vivas allí donde otras tradiciones optaron por la institucionalización. Dentro de esa marea de textos olvidados aparece un material que trastorna la narrativa dominante sobre la vida de Jesús. La versión que hoy la mayoría conoce descansa en una sola y poderosa imagen: el Salvador clavado en la cruz, sufriendo y muriendo por los pecados de la humanidad. Pero los monasterios etíopes guardan relatos alternativos, una recopilación de textos que algunos estudiosos han llamado, con precisión, el Evangelio de la Paz. Según esa tradición, la historia no concluye con la crucifixión como final inexorable. ¿Qué proponen exactamente esos textos? Lejos de afirmar teorías conspirativas modernas, se trata de una tradición antigua, sostenida por una de las iglesias cristianas más antiguas del planeta. Según estos escritos, cuando las autoridades llegaron a capturarlo, Jesús, siguiendo una pauta de los profetas que lo precedieron, se retiró al desierto. No aceptó la ejecución como único destino. No se hizo mártir en el sentido que luego la narrativa oficial celebraría. En cambio, continuó enseñando a sus discípulos sobre la curación, la pureza del corazón y la comunión con la creación. Se encontró, aseguran, con seres que en esas tradiciones se nombran como ángeles del aire y del agua, y proclamó la santidad de la tierra misma. Con el paso de los siglos, esa ausencia se fue reinterpretando. Las historias se transformaron, contaminadas por tradiciones culturales, traducciones imprecisas y necesidades políticas. Al final, el relato del martirio se consolidó en gran parte porque resultaba útil. Teólogos etíopes han señalado durante generaciones que la narrativa del Salvador sufriente favorecía los intereses del poder imperial. Un Mesías que padece y obedece enseña la sumisión, convierte el sufrimiento en virtud y disuade la rebelión social. En contraste, un maestro vivo que promueve la libertad espiritual y la relación directa con lo divino representa, inevitablemente, una amenaza para las estructuras que se nutren de obediencia y jerarquía. En ese contexto, en el Concilio de Nicea y en las decisiones teológicas posteriores, los textos que enfatizaban la pasión y la necesidad de mediación eclesiástica fueron privilegiados. No necesariamente porque reflejaran la única verdad histórica, sino porque construían una teología conveniente para un imperio que buscaba estabilidad. Ciertamente, la elección de cánones no fue un acto neutral, fue una selección con consecuencias políticas y sociales. Y así, mientras la historia oficial se fijaba alrededor de la cruz, otras corrientes continuaron fluyendo discretamente en las montañas, en los cantos en ge'ez, en los pergaminos guardados por monjes que, noche tras noche, recitaban memorias distintas. Ese contraste entre narrativas nos obliga a hacer una pregunta incómoda. Si la versión que domina la memoria colectiva pudo favorecer a las élites,
¿Qué otras voces fueron silenciadas y por qué? La respuesta comienza en las ermitas de Etiopía, pero sus ecos alcanzan a todos los rincones donde la religión se ha vuelto un instrumento de poder. Y si el fuego prometido por esas tradiciones es una purificación interna, entonces su efecto sobre nuestras instituciones podría ser profundo. ¿Quién está dispuesto a escucharlo? Etiopía, que nunca se dejó encuadrar por los decretos de Roma, siguió contando otra versión de Yeshua, no el mártir de una pasión teológica, sino el maestro sanador cuya misión fue enseñar a vivir de verdad. En las tradiciones etíopes del Evangelio de la Paz, Jesús instruye a sus discípulos en la purificación del cuerpo y del espíritu mediante el ayuno, la oración y la inmersión en aguas naturales. Llama a la tierra madre y al sol padre, y sostiene que toda la creación está tejida con lo divino. La libertad, en ese relato, no nace de creer en una muerte redentora, sino de aprender a habitar la vida con mansedumbre, verdad y amor. No pide adoración, exige una transformación. No demanda adhesión a dogmas correctos. Convoca a convertirse en las personas que uno debe ser, compasivas, honestas, enraizadas en la tierra y en la comunidad. Esa imagen de Jesús, sanador, asceta, maestro del corazón, choca con las narrativas oficiales que surgieron bajo la tutela imperial de Occidente. Por eso muchos historiadores modernos la descartan por falta de registros romanos. Pero los eruditos etíopes señalan algo ineludible. Su tierra abrazó el cristianismo antes que Roma lo impusiera. Su lengua litúrgica, el ge'ez, es una de las más antiguas que aún se conservan, y las excavaciones en Aksum y Yehá revelan una cultura religiosa que siguió un trayecto propio, paralelo y autónomo. Los rollos del Mar Muerto, por ejemplo, nos recuerdan que durante la era de Yeshua existían grupos como los esenios, comunidades sanadoras, de vida austera y no violenta, cuyas creencias resuenan con las de los textos etíopes. ¿Eran herejes o acaso guardianes de un mensaje primigenio sobre la curación y la vigilia espiritual, no sobre el sacrificio y la agonía? La cuestión ya no es probar quién tenía la razón histórica absoluta. La pregunta más interesante es qué revela esto sobre la pluralidad del cristianismo primitivo antes de que Roma uniformara ceremonias, libros y teologías. Etiopía ocupó, y aún ocupa, un lugar singular. Mientras casi todo el continente africano sucumbía a la ola colonial europea, Etiopía sostuvo su independencia. No fue mera casualidad, fue resistencia decidida, astucia política y, si se quiere decir así, una suerte de protección que permitió conservar algo mucho más valioso que fronteras, un cauce originario del cristianismo. Cuando misioneros europeos llegaron a otras partes de África, impusieron sus cánones y definieron lo legítimo y lo herético. En Etiopía, sin embargo, la fe era anterior y profunda. La Iglesia Ortodoxa Tewahedo afirmaba una continuidad que los etíopes sentían ancestral. Esta iglesia traza su linaje hasta la alianza legendaria entre el rey Salomón y la reina de Saba. La tradición cuenta que su hijo, Menelik I, llevó el arca de la alianza a tierras etíopes, donde aún se afirma que reposaría en la antigua Aksum, en la iglesia conocida como Santa María de Sion. Cuando el cristianismo se oficializó en el país en el siglo IV, no fue fruto de conquista externa sino de un reconocimiento íntimo. La nación parecía esperar una verdad que ya habitaba en su interior. Los viajeros tardíos como Cosmas Indicopleustes en el siglo VI registraron a Etiopía no solo como una nación cristiana, sino como refugio de perseguidos que huían de violencia imperial. Esa posición de asilo se tradujo en algo tangible, la conservación de textos, liturgias y prácticas que desaparecieron en otros lugares. Mientras las Biblias occidentales se limitaron a un corpus reducido, la tradición protestante consolidaría 66 libros, la católica algo más. La colección etíope retuvo 88 textos. Entre esos añadidos figuran el libro de Enoc, con sus visiones de ángeles y cosmologías celestes, el libro de los jubileos, que reescribe la creación y la ley sagrada con minuciosa cronología, el libro llamado Duscalía, que preserva enseñanzas prácticas sobre cómo vivir según la integridad, y la llamada Carta del Pacto, donde aparecen palabras atribuidas a Jesús tras la resurrección. No son meros apéndices medievales, responden a tradiciones que estuvieron presentes en los albores del movimiento cristiano y que escribieron en una de las lenguas más antiguas del corredor del Valle del Nilo. La eliminación de estos libros de los cánones occidentales no siempre obedeció a criterios de veracidad textual, muchas veces obedeció a necesidades institucionales. Textos que enfatizaban experiencias místicas directas, encuentros con ángeles, revelaciones personales y formas de fe que prescindían de templos y clérigos representaban una amenaza para una iglesia que aspiraba a centralizar autoridad. En las montañas de Etiopía, en monasterios excavados en roca y encaramados sobre precipicios, generaciones de monjes se consagraron a una tarea obsesiva: copiar a mano las palabras de esas escrituras. No lo hacían por poder ni por gloria, lo hacían por supervivencia espiritual. A la luz de lámparas de aceite,
Con manos teñidas de tinta y ocre, recitaban cánticos y escribían cada letra como si de ese gesto dependiera la pervivencia del mundo. Esas bibliotecas vivientes se convirtieron en cajas fuertes del espíritu. En sitios inaccesibles, donde se subía por cuerdas o senderos imposibles, los monjes guardaron pergaminos y códices, defendieron rituales de sanación mediante el agua y la imposición de manos, mantuvieron calendarios litúrgicos y cantos que no encontraban eco en Roma. Por eso, cuando las potencias europeas intentaron imponer sus versiones del cristianismo, encontraron una resistencia que no era solo política sino teológica. ¿Quién puede decirle a un pueblo que abandone una Biblia que ha sido moldeada por sus abuelos durante 3000 años de memoria compartida? La historia etíope también registra episodios de confrontación con misioneros católicos, cuando los jesuitas trataron de insertar reformas en los siglos posteriores al gran contacto atlántico. Esas intrusiones generaron resistencias cruentas y en algunos momentos expulsiones que repusieron la tradición local. Más tarde, en el campo militar, la nación reafirmó su soberanía de manera dramática en la batalla de Adwa en 1896, cuando las fuerzas lideradas por el emperador Menelik II lograron una victoria decisiva sobre una potencia europea, demostrando que la historia de Etiopía no aceptaría lecciones foráneas sin pagar alto precio. Pero la preservación etíope no es solo política ni arqueológica, es sobre todo espiritual. Los rituales de Timkat, la tradición bautismal que renueva la alianza con el agua, y la práctica extendida de la confesión privada, el ayuno prolongado y la poesía sagrada siguen acondicionando vidas. Las páginas que no entraron en los cánones occidentales hablan de experiencias directas con lo divino, de visiones que transforman cuerpos y de comunidades que curan sin recurrir a jerarquías opresoras. ¿Qué clase de iglesia surge cuando la autoridad reside en la experiencia mística y no en la cátedra? Si aceptamos que hubo multiplicidad de voces en los primeros siglos, entonces la historia etíope no es una anomalía. Es un testimonio de que el cristianismo primitivo fue plural, vivo y en disputa. Europa modeló una versión imperial, centrada en jerarquía, sacramentos regulados y un Dios que, en muchas representaciones, demandaba sometimiento. En las alturas etíopes, en cambio, continuó otra línea, la del Cristo vivo que enseñaba que el reino de Dios existe en los corazones, no en las estructuras, que la esencia de la fe es la compasión y la fidelidad sencilla, no el prestigio institucional. Los escritos etíopes cierran con una promesa inquietante y esperanzadora atribuida a Jesús. Yo soy semilla y espada, volveré. Tal vez ese regreso no deba imaginarse con cielos partiendo y trompetas celestiales, sino como la reaparición del verdadero decir de Cristo, liberado de política, de imperios y de farsas, esperando a ser descubierto en los lugares donde la modernidad dejó de buscar. Y mientras las manos de los copistas seguían trazando letras en montañas de piedra, otra pista emergía. La fe que sobrevive lejos de las sedes del poder suele conservar una radicalidad que las instituciones delegadas olvidan, una forma de sabiduría que interpela, que desacomoda y que, sobre todo, plantea una pregunta imprescindible para quienes estudian los orígenes del cristianismo. Simplemente aguardaba el instante en que la humanidad estuviera lista para escuchar de nuevo. Y quizá ese instante sea ahora mismo. ¿Podrá Etiopía preservar de verdad enseñanzas perdidas que le cambien el rostro al cristianismo tal como lo conocemos? ¿O son estas poderosas leyendas de una cultura ancestral una defensa contra la homogeneización histórica? Es posible que nunca alcancemos una certeza absoluta, pero quizá la verdadera pregunta sea otra. ¿Qué nos revelan estos textos sobre la riqueza y la pluralidad del pensamiento cristiano primitivo antes de que se impusieran dogmas y estructuras centralizadas? Imaginen los códices escritos en ge'ez, guardados en sagradas bibliotecas monacales, copiadas a la luz de velas por manos que mezclaban tinta con carbón y aceite. Imaginen códices escondidos en criptas, envueltos en pieles que resistieron sequías y guerras. Al igual que los rollos del Mar Muerto o los códices de Nag Hammadi, alteraron nuestra cartografía del pasado, estos manuscritos etíopes tienen el poder de abrir nuevas ventanas. No para borrar lo que sabemos, sino para completar los huecos que dejamos. La verdad no siempre está tallada en piedra, a menudo se susurra en idiomas olvidados y se preserva en manos fieles. A veces hace falta apenas 2000 años para que ese susurro nos alcance y nos obligue a ver la historia con ojos distintos. Quédense con eso. Lo que escuchamos ahora no es el final, sino otra capa de una historia mayor que aún nos interpela.